2, 3. Dios les bendiga. Un gusto saludar a toda la gente de San José Pinula, a sus alrededores, y decirles que Dios les esté bendiciendo grandemente. Estamos acá con la idea de compartir a través de esta palabra, de este programa, un mensaje de bendición para todos aquellos que nos sintonizan y que tienen a bien apartar un tiempo para recibir la bendición que Dios tiene para su vida. Dios es un Dios de bendiciones, tenemos un Dios bueno, maravilloso, que tiene misericordia, es lento para la ira. Así es de que aprovechemos ese Dios que tenemos, aprovechemos que Él nos bendice a través de su palabra y esperamos de que este programa provoque bendiciones, cambios, provoque todo aquello que Dios tiene planeado para tu vida. Así que bendecimos a todos los que nos están viendo, a Canal 42 y a todos los hermanos que nos apoyan acá con este programa. Dios les bendiga. Les saluda el pastor Anthony Sandoval de Iglesia Casa del Alfarero. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta hermosa en este hermoso tiempo en el cual vamos a compartir una palabra de bendición. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por este tiempo tan lindo que tú provocas, Señor amado, en el cual vamos a interactuar, Señor, con todos los que nos oyen, Señor amado, para compartir una palabra de bendición, Señor. Que esos corazones estén preparados, esas mentes, esas vidas, Señor, y que sepa que los planes de Dios son de bendición. Confesamos que Jesucristo es nuestro Rey, Señor y Salvador. Por Él estamos acá y por Él vemos bendiciones, vemos cambios, vemos milagros. En el nombre de Jesús te pedimos que todo, Señor, todo en este momento quede sujeto al señorío de Jesucristo. Los enfermos sean sanos, los cautivos sean libres y que todos seamos bendecidos a causa de la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero hablarte acerca de la unidad. La Biblia nos habla mucho acerca de la unidad. Y yo quiero hablarte acerca de esta unidad porque queremos contarte que la próxima semana, lo que se le llama la Semana Santa, jueves y viernes tenemos un congreso, 18 y 19, un congreso para pastores, líderes, servidores y todo aquel que desee mantener su relación y esa fe con Dios. Esta semana que viene, jueves y viernes, 18 y 19, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche vamos a tener palabra, vamos a tener talleres, va a haber alabanza, va a haber mucha bendición acá en Auditorio El Alfarero. Así que prepara ya tus maletas, pero para venirte a la iglesia, prepara tu Biblia, prepara tu corazón y ven a este lugar porque Dios tiene una bendición para tu vida. Recuerda, Congreso Ministerial, el poder de la unidad. Quiero hablarte acerca de la unidad porque hemos sido llamados a estar unidos. Eso cuesta, le costó la vida a Jesús, la unidad. Y el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, la iglesia que tenía amor, que empezó con el primer amor y tenía un grande amor, pero en el camino se fueron dividiendo, se fueron separando, porque cuando hay división, cuando hay separación, es porque se ha roto la voluntad, el plan, el deseo de Dios de que haya unidad. Te voy a leer allá en Efesios capítulo 4 del versículo 1 al 6. Efesios capítulo 4 versículo del 1 al 6. Ahí el apóstol Pablo dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cómo es andar digno y cuál es el llamado? Y dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza a vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Aquí hay una palabra apostólica para la iglesia de Éfeso, la cual el apóstol Pablo le traslada a través de esta carta, donde les dice que deben de estar solícitos, que deben estar abiertos, atentos, a estar unidos en la unidad perfecta que es la unidad del Espíritu. No una unidad de la carne, esa se vive en el mundo, no una unidad del alma con sentimientos, sino una unidad espiritual, donde nos habla de soportar, de estar unidos en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo. Aquí nos habla entonces de tener un solo Señor, una misma fe, un bautismo, un Dios y Padre. Y eso se va a notar en la persona cuando aprenden a ser unidos. Cuando aprendemos a ser unidos, eso quiere decir que ahí hay una fe, que ahí hay alguien que se está esforzando, que está tratando, que está obedeciendo a la palabra, porque la unidad trae muchas bendiciones. La unidad provoca grandes bendiciones. La unidad hace que tú puedas multiplicar tu alcance, tu beneficio, que tú puedas ver que puedes llegar a mucho más lejos. Por eso las empresas a veces tienen tantos trabajadores, han unido un grupo, un equipo de trabajo para que esa empresa llegue a más lugares, alcance más terreno, provoque más bendición. Esa es la idea de la unidad, y definitivamente Dios lo quiere en su iglesia. Definitivamente aquí el apóstol Pablo dice, bueno, tenemos que estar unidos, y ese es nuestro deseo nosotros como iglesia El Alfarero, de que podamos unir a San José Pinula para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás venga por añadidura. Que ya no esté afanado por una familia, afanado por un trabajo, afanado por un deporte, afanado en un vicio, sino que nos dediquemos a buscar de Dios. Pero eso solo se va a provocar cuando uno obedece, porque es un mandamiento la unidad. Cuando uno obedece al deseo de Dios, donde se rompen obstáculos, como no me cae bien tal persona, ahí va tal persona, hay alguien que nunca cambia, hay alguien que me hizo esto, que me debe, o cualquier situación que se dé. Pero es ahí donde estamos llamados a superar ese obstáculo, porque todo problema que tenemos entre los humanos, ese no es problema de Dios, es problema nuestro. Y Él no tiene la culpa de que por eso nosotros no busquemos, nosotros no le adoremos, nosotros no estemos donde Dios quiere que estemos, en su casa, unidos, porque ahí hay mucha bendición. Y entonces es ahí donde debemos de hacer un examen de por qué si tú no estás unido a la iglesia, a esta iglesia o a tu iglesia, si eres un caído, eres alguien que se apartó, ¿qué pasó? Porque Dios te está llamando a la unidad. Dios te está llamando a que tú puedas restaurar esa bendición que se llama unidad, que tú puedas volver con tu pastor a tu iglesia, que tú puedas volver nuevamente a ser aquel hombre, aquella mujer que le servía a Dios, que apoyaba a los demás, que ayudaba a los demás. Cuando eso se ha perdido es porque se ha roto la unidad, porque el diablo hizo su trabajo. Él vino a robar, matar, destruir, él vino a dividir, a separar. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Desde el momento que Eva desobedeció, separó, porque el mensaje se lo había dado Dios a Adán y Adán se lo había dado a Eva. Y desde el momento que ella desobedeció, hubo una separación, un rompimiento, una división entre Adán y Eva, lo que provocó una catástrofe matrimonial, donde fueron expulsados del reino, fueron expulsados de las bendiciones, fueron expulsados de la voluntad, del deseo de Dios, que era de tenerlos ahí, tener una comunión con ellos y entre ellos. Pero una vez se rompió esa unidad, vino una gran maldición, la cual hasta el día de hoy todos la alcanzamos, porque al final, por el primer Adán, todos desobedecemos. Todos, el mandato, el deseo, la voluntad de Dios se rompe a causa de que hubo alguien en la creación que pasó por esto.
Entonces yo quiero hablarte de lo importante de la unidad para que tú puedas venirte a este congreso este jueves 18 y viernes 19. La unidad provoca que tú seas creativo. La unidad provoca que tú creas, que tú formes, que tú hagas. En Génesis capítulo 1, escucha muy bien esto. En Génesis capítulo 1 dice la Biblia desde el versículo 26. Mira lo que provoca la unidad, porque la unidad perfecta la tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay mayor unidad que esa. La unidad perfecta la tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como ellos tienen una unidad perfecta, una unidad conforme la voluntad de Dios, ellos entonces tienen el poder de crear, de hacer. Mira el poder que provoca la unidad. Y por eso ellos dicen, hagamos, están unidos, están de acuerdo, tienen un plan. Cuando ellos dicen hagamos es porque hay un plan. Solo cuando hay unidad se planifica, porque se ponen de acuerdo para hacer algo en esta tierra y se alcanza. La Biblia dice que cuando dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, les será hecha por nuestro Padre. Eso quiere decir que la unidad que tenía el cielo a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo provocaron una creación, provocaron que se hiciera, provocaron un plan de hacer algo que iba a ser de bendición, algo que iba a ser, que iba a provocar una multiplicación, porque primero fue Adán y después fue Eva. Pero ¿dónde se provocó todo eso? En la unidad. Porque la unidad es así de poderosa. Cuando tú logras unirte, provocas que hayan planes, que hayan cambio, provocas y empiezas a crear ambientes de bendición. Donde estaba todo desordenado, como dice Génesis 1:2, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces la unidad provocó una creación de naturaleza, de animales, de personas, y todo lo que leemos en Génesis capítulo 1 fue creado a causa de que había unidad. Y fuimos creados, fuimos planificados para mantener esa unidad, porque por eso nos hicieron a imagen de Dios, a imagen de esa unidad. Por lo tanto, cuando yo me separo, cuando yo me divido, rompo la voluntad, el plan perfecto de Dios, que ellos se mantienen unidos, y su deseo es que nosotros estemos unidos porque somos imagen de Dios. Así fuimos creados. Y cuando eso sucede, por eso regularmente cuando alguien empieza a tener pensamientos de unidad, por ejemplo, dice alguien que está perdido, voy a ir a la iglesia. O sea, empieza un espíritu de unidad, porque él ya está pensando en unirse a la gente que está yendo a la iglesia. Y a causa de esa unidad, cuando él llega a la iglesia, le pasa como al hijo pródigo. Desde que él en su mente dijo, debo volver a la casa de mi padre, ahí se unió. Por eso la unidad, oye bien esto, la unidad puede darse de estas dos maneras. Mira esto que Dios me está dando en este momento, qué bonito. Puede que tú no estés en casa y estés unido. Tal vez no está el cuerpo, pero hay pensamientos de unidad. Y puede que alguien esté presente y esté dividido, porque el hijo pródigo en casa quería irse de la casa. Ya había una división en su mente, en su corazón, en sus deseos, en su voluntad.
Y eso provocó lo que le sucedió al hijo pródigo. Pero desde el momento que él en su mente, en su corazón dice volveré, ahí nuevamente ese volveré lo volvió a unir. Y entonces empieza a caminar hacia sus bendiciones. Y sucede como aprendemos en la palabra. Dios dijo: fructificad, multiplicad, sojuzgad la tierra, llenad la tierra. O sea que empieza uno a ver la bendición. Por eso cuando alguien se une nuevamente a decir: necesito volver a Dios, necesito buscar a Dios, necesito ir a la iglesia, necesito reconciliarme, necesito pedir perdón, ahí ya está unido y empezó a provocar que Dios prepare planes de bendición, porque cuando llegó el hijo pródigo, el padre ya lo tenía todo listo y empezaron la vestidura, el anillo, las sandalias, el becerro gordo, la fiesta y todo lo se provocó porque un hombre quiso unirse al lugar a donde pertenecía, al lugar a donde debía de estar, porque la unidad provoca que se crean bendiciones para nuestra vida. Cuando alguien decidía unirse a Jesús, empezaba a ver la bendición. Desde el momento que llega Jesús y Pedro se une a Jesús, él empieza a ver que lo que estaba vacío, lo que estaba, la frustración, la pobreza, el problema que él tenía, cambió unido a Jesús, unido al cuerpo de Cristo. Porque cuando hay unidad, se provocan bendiciones, se provoca creación, se provoca que las cosas cambien. Mire, el esposo y la esposa pueden estar separados. Cuando uno de ellos se une a Jesús, empieza la restauración matrimonial, empieza la restauración entre los hijos y los padres y los hijos, porque la unidad provoca creaciones de bendición. ¿Eso qué significa? Que lo que no tenías empieza a aparecer, porque es algo creativo que de la nada empieza a aparecer. Eso provoca la unidad. Así de poderosa es la unidad. Entonces eso te debe animar en el nombre de Jesús a poder decir: bueno, yo voy a estar este jueves, yo voy a estar este viernes en el Congreso Ministerial El Poder de la Unidad en Casa del Alfarero. Porque desde que tú piensas eso, entonces Dios prepara tus bendiciones que se pueden echar a perder, porque si nosotros nos unimos, Dios va a preparar mis bendiciones y la de todos aquellos que estén unidos, pastores, líderes, iglesias, ministerios, y porque vamos a tener visita de siervos del Señor que vienen con una palabra de bendición para nuestra vida, como el apóstol Mario Guerra, como el evangelista Edgar Lima, el profeta Rolando Duarte, el pastor Jorge Solares, y así todos los pastores del ministerio. Vamos a estar soltando una palabra de bendición a través de la unidad, porque la unidad provoca esa bendición. Se empiezan a crear bendiciones, ambientes, relaciones. Porque dijo hagamos, y cuando dijo hagamos, hizo no solo al hombre sino a la mujer. Cuando hay unidad, se empiezan a crear unidad de relaciones. Lo que estaba roto, lo que estaba separado o lo que no existía tiene que aparecer. ¿Por qué? Porque ahora hay una unidad. ¿Por qué crees que Dios sacó del cuerpo de Adán a Eva? Porque el deseo de él era que estuviéramos unidos. ¿Por qué crees que a nivel familia la sangre se mantiene? El ADN es el mismo, porque Dios siempre pensó a nivel familia que nosotros estemos unidos, pero solo a nivel familia hay grandes problemas. ¿Por qué crees que hay divorcios? ¿Por qué los hijos se van de casa? ¿Por qué hay tanta rebeldía? ¿Por qué hay tantos problemas? Porque aunque la voluntad de Dios, aunque hay una sangre ahí, la gente siempre quiere hacer lo que se le da la gana. Siempre rompe el deseo, la voluntad, el plan de Dios, que es la unidad.
Ellos hicieron al hombre estando unido. Hagamos, se pusieron de acuerdo. No es que el Padre hizo al hombre y Jesús saber dónde estaba, el Espíritu saber por dónde andaba. No, estaban de acuerdo porque había una unidad. Por lo tanto, la unidad provoca creaciones. Cuando tú te unes a la palabra de Dios, a la fe en Jesucristo, automáticamente tu cuerpo puede estar enfermo, pero empieza a crearse en tu cuerpo un ambiente de salud, como le sucedió. Mira, a Lázaro lo estaba separado de Jesús, pero una vez llegó la palabra de Jesús a Lázaro y se unió en el espíritu, en su alma, porque son las partes que nunca mueren. Y el cuerpo muere cuando se separa, se vuelve polvo, porque del polvo fuimos hechos. Pero cuando algo se une a Jesús, entonces empieza un proceso de creación, porque en 4 días la misma Marta sabía que ese cuerpo estaba descompuesto, que tenía mal olor. Científicamente un cuerpo a los 4 días ya tuvo descomposición. Ahora, ¿qué pasó ahí? Porque la unidad provoca creación, que lo descompuesto tuvo que empezar a regenerarse, tuvo que empezar a tomar vida, lo muerto tuvo que empezar a resucitar. Hablo del cuerpo. Nos vino el espíritu, vino el alma de Lázaro, pero el punto es, unido a Jesús empieza un proceso creativo. Y por eso tú estás enfermo y puedes tener dañados los pulmones, y tú te unes a Jesús, a su palabra, a la fe, y empieza un proceso creativo donde tus pulmones, Dios ha hecho milagros, que donde haya un pulmón que probablemente ya no funciona, en lugar de sanarlo te da otro. Órganos que a veces ya están médicamente deshechos, pero hemos visto cómo Dios provoca que riñones, hígado, pulmones sean creados a causa de que la gente se une a la fe, a Jesús, a la iglesia. Y entonces empieza un proceso poderoso creativo. Así es de que tú debes de unirte a esta actividad, tú debes de unirte a la iglesia. Tú puedes venir, aunque seas de otra iglesia, a esta actividad y luego seguir tu camino en tu iglesia con tu pastor. ¿Por qué? Porque nuestro deseo no es dividir iglesia, sino bendecir a las personas para que estén unidos como un cuerpo, con su pastor, con su líder, con sus hermanos, con las ovejas, con toda la gente, porque eso es lo que hace Jesús. Aquella oveja que se perdió, dice, ahí estaban las 99 y la unió, porque ahí donde están las ovejas de Jesús, ellas tienen alimento. Ellas, dice el Salmo 23, son llevadas por verdes pastos, tienen su alimento, pueden beber y caminan seguros porque tienen la protección del pastor que las cuida de los lobos. Pero solo cuando están unidos, cuando están separados. Por eso el diablo se aprovecha, por eso el diablo hace tantas cosas. ¿Por qué? Porque a veces estamos separados del cuerpo de Cristo, de las ovejas de Jesús, del redil. Pero cuando tú te unes, empieza un proceso de restauración. Por eso aquí la historia del buen samaritano nos lo enseña muy claramente. Cuando lo unieron allá, a ese lugar donde empezó un proceso de sanidad, pero cuando lo llevaron al mesón, ahí lo iban a cuidar, ahí lo iban a levantar, ahí lo iban a bendecir, porque ese es el trabajo de la iglesia. Por eso es que tú ves que se predica por la radio, por la televisión, por tratados, en las calles, en las cárceles, en los hospitales, donde quiera tú, en el bus, donde quiera tú vas a oír mensajes, tú vas a ver gente, incluso tan linda la gente que en estos días hasta se toma el tiempo de irse a parar en el camino a un puerto para orar para la gente que va para el puerto, porque los peligros, cuánta gente ha ido al puerto y nunca regresa, porque a veces nos separamos de las bendiciones, nos separamos. Cuánto joven dice, abandona la familia y dice, sale puerto, y se va para el puerto, y el problema es, no sabe la gran maldición que atrae cuando toma esas decisiones. Así que la unidad provoca
que haya creatividad, que haya creación, que se esté formando, desatando y planificando bendiciones para nuestra vida. La unidad provoca unción. Mira lo que dice el Salmo 133. El Salmo 133 nos enseña acá el salmista de lo importante de ser unido. Acá el salmista nos enseña y dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es algo bueno, dice. 2, es como el buen óleo, eso es unción, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y mira el 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, a donde hay unidad, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. La unidad provoca poder, unción es poder. La unidad provoca, pero para eso lo primero que yo necesito es ver lo bueno. Pero eso bueno tiene que ver con el decir, es algo que le agrada a Dios, que es correcto, que es beneficioso. Ese bueno y agradable y delicioso habitar tiene que ver no con una vez que yo salude a alguien, estuve en un culto, porque ese es el problema que tiene mucha gente. Llega a un culto y quiere que en un culto Dios le resuelva toda la vida. No, lo que Dios quiere es unirlo al cuerpo. Lo que Dios quiere es que sea parte de la iglesia. Lo que Dios quiere es que aprenda a habitar, a vivir. ¿Ya? Porque entonces eso va a provocar poder. Eso va a provocar grandes bendiciones. Eso va a provocar. Y entonces la unción es preparada. Y dentro de los que se unen, Dios empieza a buscar cabezas. Y por eso existen liderazgos. Pero esos liderazgos salen de la unidad, de gente. Por eso dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta estar unidos. No es solamente estar en un lugar, es estar de acuerdo, es tener la misma visión, es trabajar de la misma manera. Entonces ahí sí hay unidad, y entonces Dios viene y empieza a buscar cabezas, empieza a buscar gente con autoridad, gente con liderazgo, gente con visión, gente que quiere cambios, gente, y ahí envía el poder y la unción, porque la unción es el poder que nos ha dado Dios para provocar cambio. Pero ¿dónde cae esa unción y ese poder? En las cabezas donde ha habido gente que se ha unido. Entonces es importante entender, Dios siempre en todos los lugares provoca la unidad y busca cabezas para ungirlas, para darles poder, y que haya un proceso en el cual todos reciben poder. La cabeza, la barba, dice. Cuando menciona la barba, mencionamos liderazgos de las iglesias, ancianos de las iglesias, servidores de las iglesias, porque tiene que ver con madurez, con sabiduría. Y luego hasta el borde de sus vestiduras significa todo el pueblo empieza a recibir, y todo el pueblo tiene los beneficios de un milagro, de sanidad, de que Dios te abra puertas para un trabajo, que Dios te empiece a usar, que Dios te dé dones, que Dios te dé frutos, que Dios te levante en un ministerio. Empieza un movimiento tremendo y empiezan a resurgir cabezas. Por eso acá, gracias a la unidad que hemos logrado mantener en 16 años, han salido cabezas, ministerio, porque en medio de todo, porque el diablo siempre trata de dividir, hemos trabajado por mantener unidad, y de ahí han salido cabezas, las cuales Dios ha ungido, y ahora son pastores en la colonia, residenciales, en Fraijales y en otros lugares. ¿Por qué? Porque ha habido unidad en el ministerio.
El ministerio ha provocado, tanto así que han salido ya otros pastores, tienen sus propios ministerios, pero la unidad que hubo acá provocó esa unción y ese poder, porque eran cabezas. Entonces mira qué poderosa es la unidad. Por eso tú debes de analizar, porque muchas veces no alcanzamos, no avanzamos, no vemos la productividad que deberíamos de tener a nivel personal, a nivel familia, a nivel empresa, a nivel trabajo. ¿Por qué? Porque a veces puedo estar en una empresa y puedo estar pensando, ese jefe me cae mal, ese lo deberían de quitar. Eso es división. Es un lugar donde te están dando un trabajo, es un lugar donde te han puesto una autoridad y tú debes de estar unido a esa autoridad, y cuando estés unido tú vas a provocar en ese lugar bendiciones para tu vida, porque recuerda que provoca poder. El poder de avanzar, el poder que lo que tienes se multiplique, porque como Jesús era cabeza, cuando le llegaron los 5 panes y los 2 peces, Él con la unción provocó una multiplicación, porque Él estaba en San Juan 17, ya vamos a leer algunos versículos, Él estaba unido al Padre. Su jefe era el Padre, su cabeza era el Padre, y como estaba unido, Él tenía la unción, Él tenía el poder, y entonces a donde estaba Jesús, ahí llegaba bendición, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Mira lo poderoso de la unidad. Mira qué poderoso es el poder estar unido. Por eso no te pierdas este congreso. No, posiblemente ya tenías planes, pero en el nombre de Jesús cambia esos planes. Tenemos un Dios que cambia los planes. ¿Por qué crees que un día Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela? Posiblemente él tenía pensado, bueno, aquí en mi tierra voy a hacer unas 3 casas, voy a levantar unos cuantos negocios, acá vamos a ser grandes empresarios. Él tenía sus planes, pero un día apareció Jesús y le dijo, vete a la tierra que te mostraré, porque ahí te voy a bendecir, ahí te voy a dar hijos. Tú no puedes tener hijos, eres un gran empresario, eres una buena persona, pero no es suficiente. Yo tengo lo que te hace falta, yo lo tengo. Le hablo a aquella gente que está bien, que no tiene un vicio, que tiene buen trabajo, que económicamente está bien, tiene sus casas, tiene sus negocios, pero hay algo que te hace falta, y eso te lo va a dar Dios cuando tú te unas a la palabra, a la voluntad de Dios. Entonces vas a ver la bendición. Y entonces te lo estoy diciendo porque Dios le está cambiando los planes a algunos que estaban pensando irse a la playa, irse de vacaciones, pasar unos días tomando, pasar unos días en haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y Dios te está llamando, Dios te está diciendo, yo tengo una bendición para tu vida, pero necesito que te unas a los lugares donde envío la bendición. Donde hay lugares de unidad, ahí hay bendición. Ahí envía. No es que haya, ahí envía. Oye bien la palabra. Ahí envía Dios la bendición, porque Él ve. Posiblemente alguien diga, no voy porque ahí va a estar tal pastor, tal iglesia, tal hermano. Cuando tú vences eso y estás unido, tú has provocado una unción poderosa para tu vida, que cuando tú salgas de ese congreso vas a llevar bendición a donde quiera que vaya, porque la unción va contigo, el poder de Dios va contigo. El poder de Dios que provoca que hayan bendiciones, que se abran puertas, que los enfermos se sanan, los cautivos sean libres. Posiblemente tengas enfermos que no puedas traer, pero tú vienes al congreso, te unes al congreso, al poder de la unidad. Vas a llevar y le vas a imponer las manos a los enfermos que tienes en casa, y tú vas a ver el poder de Dios, y vas a orar por los problemas que tienes en casa, y vas a ver cómo las cosas cambian. Todo cuando yo decido estar unido. Cuando yo decido, me voy a unir a ese proyecto, me voy a unir a esa actividad. Si tú no tienes iglesia, me voy a unir a esa iglesia, porque nuestro deseo es que todo San José Pinula, que toda Guatemala sea salva, que toda Guatemala conozca a Jesús, que es la respuesta y el cambio para las ciudades, para las naciones, para los pueblos, para todos los lugares. La solución y el cambio la tiene Jesucristo. Y la gente que se une a Jesús provoca cambios.
Entonces, yo quiero que tú vayas aprendiendo a través de esta palabra que la unidad provoca. La unidad, cuando tú te unes a alguien, tú estás provocando cambios para tu vida, para tu ambiente, los lugares donde tú te mueves. Estás provocando cambios en el nombre de Jesús. Si la unidad es muy poderosa, y recuerda muy bien que cuando tú te unes, posiblemente tú puedes ser un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro. Tú puedes ser alguien con un liderazgo poderoso. Si, por ejemplo, los candidatos hicieran eso, unirse al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesús, pero como no les conviene porque tienen que ganar de las religiones, pero si estuvieran unidos, si estuvieran unidas a Jesús, provocarían grandes cambios para San José Pinula, grandes bendiciones, grandes proyectos para esta tierra, porque la unidad provoca. ¿Por qué crees que alguien sin temor de Dios a veces puede llegar a un lugar de autoridad? Porque él empezó a provocar unidad, a buscar gente en cuestiones que personales o cuestiones de partido, partidistas, pero la unidad provoca. La unidad provoca tanto que un día, porque la unidad cuando no tiene planes y propósitos de Dios, son destruidos. En la Torre de Babel hubo unidad y por eso habían hecho lo que habían hecho. Y Dios, cuando vio, admiró eso y dijo: wow, estos hombres unidos están haciendo esta torre que está muy grande, lo que nunca se había hecho. Lo hicieron porque se unieron, solo que no era el plan y la voluntad de Dios, porque por sus medios querían llegar al cielo. Porque por su trabajo al cielo solo se llega a través de Jesucristo, el perdón de sus pecados y tenerlo en nuestro corazón. Solamente así. Eso es lo que enseña Juan 14:6. Pero el punto es la unidad y por eso él tuvo que deshacerla. ¿Por qué? Porque no tenía los planes del cielo. No tenían la voluntad de Dios. Así es de que cuando tú haces, ¿y por qué crees que viene cada vez un partido y otro partido y se deshacen los partidos, no permanecen los partidos? ¿Por qué crees que esa unidad que un día provocó un partido no permanece? ¿Por qué cambian? Porque no trabajan en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Y por eso cada vez aparece otro partido y aparece otro partido. Bueno, vamos a seguir aquí en la palabra. En San Juan capítulo 17, vamos a aprender acá, esto está poderoso. San Juan capítulo 17, vamos a leer del versículo 21 al 24, porque la unidad provoca gloria de Dios. Y este es el año de la gloria postrera. La unidad provoca gloria de Dios, presencia de Dios. Por eso dice la Biblia, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí aparece Jesús. ¿Por qué? La unidad provoca presencia de Dios. Dice en San Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos, oye, no es de unos cuantos, no es el que tiene una identidad de iglesia, es para todos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Lo que leímos de Génesis. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad provoca crecimiento, que la gente crea, busque, vaya. 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Mira hasta dónde desea Dios que lleguemos en la unidad, a una unidad perfecta. Esto es una unidad madura. Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado.
Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mira qué poderosa esta unidad que habla Jesús. Aquí Jesús en San Juan 17, Él está orando. Y está orando para que estemos unidos. O sea, qué obstáculos, qué oposiciones, qué retos hay para estar unidos, que Jesús tuvo que dedicar un capítulo para que estemos unidos. Cuando él, para echar demonios, le decía a una mujer que estaba endemoniada: mujer, eres libre. 3 palabras y provocaba una liberación. ¿Qué obstáculos hay en el corazón de las personas que cuesta que estemos unidos, que cuesta que caminemos juntos, que cuesta que nos pongamos de acuerdo, que cuesta, hermano, a nivel de iglesia? Yo a veces digo, pero ¿cómo hacen? ¿Se ponen de acuerdo los hermanos? ¿De qué pasa? Unos llegan a un culto, otros a otro, y entonces dice uno, pero ¿por qué no todos venimos al mismo? Si cada culto, cada actividad ha sido programada para que todos participemos y estemos unidos, porque esa es la respuesta a Jesús, la respuesta a Dios. Pero porque hay grandes obstáculos. Por eso cuando tú logras llegar a una iglesia, tú no sabes los grandes obstáculos que has vencido. Has vencido el infierno, el diablo, los demonios que hicieron, te dijeron, te desanimaron, pusieron pruebas, pusieron obstáculos y no lo lograron. Porque cuando tú decides estar unido, esa es la voluntad de Jesús, y entonces ya Jesús camina contigo, Jesús va contigo, y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Ya nadie te puede detener. Por eso lo dijo Marta: si tú hubieses estado acá, mi hermano no se muere. Cuando estamos unidos, pero cuando estamos separados se empiezan a morir las cosas. Pero vuelvo acá a la oración. El deseo de Jesús acá es que estemos unidos. Y al estar unidos dice que la gloria de Dios está ahí. La gloria de Dios provoca, la presencia de Dios provoca, la unidad atrae Jesús, Jesús está contigo, y eso provoca que más gente se una. Eso hacía, ¿por qué crees? Estando unidos en el aposento alto, llegó la gloria de Dios, el Espíritu Santo. Y a causa de la unidad que había en el aposento alto, la gloria de Dios que llegó ahí, dice la Biblia que 3,000 se unieron en el momento. Mira el poder de la unidad, porque la unidad provocó gloria de Dios, unción, poder, avivamiento, y provocó que hubiera una multiplicación. Si eran 120, al otro día eran 3,120. Mira el poder de la unidad, mira la gloria, el avivamiento, la unción que provoca estar unido. Por eso es que tú debes de entender ahorita lo que sucede cuando tú te separas, cuando tú te divides. Es donde se pierde la gloria de Dios. Porque la división, la separación es pecado. Ese es un pecado, nosotros no lo temamos. Por eso hay gente que cuando uno le dice, usted está caído, hasta se enojan. ¿Por qué se enojan? Porque no entienden que ese sí es un pecado. Porque la voluntad de Dios, la oración de Dios es que estemos unidos. Cuando uno se separa, ahí hay problemas, ahí hay que analizar por qué. Dios sí puede llevarte a otro lugar, pero bajo su voluntad. Pero quiero que aprendamos que la voluntad, la oración de Jesús es que la otra semana estemos unidos. La voluntad de Jesús es que la otra semana juntos alabemos a Dios. Quiero decirte que vamos a trabajar, van a haber talleres trabajando y dándote una palabra para que tu matrimonio esté unido, para que tus hijos estén unidos a ti y tú estés unido a tus hijos, para que los hermanos en casa estén unidos, para que los esposos estén unidos. Porque vivan en una casa hay unidad, para que las esposas estén unidas,
para que haya una unidad familiar conforme la voluntad. Eso se va a hacer de forma separada, no en el templo grande, sino en nuestros salones van a haber predicadores invitados para que ahí le hablen a los matrimonios, le hablen a los hijos por separado, porque así la palabra es directa. Le hablen solo a los esposos, ese es en otro tiempo, siempre taller, solo a las esposas, y trabajar de esta manera para que el mensaje sea más directo y más específico, porque entonces va a provocar mayores cambios y vamos a provocar en el nombre de Jesús, por el poder de la unidad, que los hogares estén más unidos, las familias estén más unidas. Esa es la visión. Van a haber talleres para que los pastores estemos unidos. Viene el apóstol Mario Guerra, va a estar en uno de esos talleres uniendo a los pastores, dándonos esa palabra. Solo pastores, aparte solo líderes, aparte solo servidores, aparte solo ovejas, para que entendamos la unidad a nivel oveja, a nivel servicio, a nivel liderazgo. La unidad a nivel ministerio, en la alabanza, en la danza, en el servicio, en la oración, en la intercesión, en el evangelismo, en todas las áreas debe de haber unidad, porque entonces vamos a ver presencia de Dios y vamos a ver multiplicación. Así que todo eso sucede. Y quiero a través de esta prédica ir terminando. Y como consecuencia a la unidad, tienes derecho al cielo. Eso fue lo que Jesús dijo. Para los que estén unidos, estén donde yo esté. Mira, el poder de la unidad te lleva al cielo. Así que la unidad es poderosa. Vamos a orar por todos, no sin antes recordarte: Congreso Ministerial El Poder de la Unidad. ¿Dónde? En Auditorio El Alfarero, jueves 18 y viernes 19, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Por los niños, no te preocupes, van a haber actividad de payasos, piñatas, juegos, películas para ellos, para que ellos también salgan bendecidos los niños, porque de ellos es el reino de Dios. Así que tú puedes venir a este lugar, hay parqueo donde tú puedas estar tranquilo y decir ese día: bueno, en lugar de la playa nos vamos a ir a la iglesia, aquí habrá comida para que tú puedas almorzar, refaccionar o comer en cualquier momento. El punto es que no pierdas tus bendiciones. Creo que Dios nos permite que tengamos toda esta oportunidad para que ya no hayan excusas, porque el problema con Dios es que no acepta excusas. ¿Sí? El que le dijo: solo deja que entierre a mi padre, dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. No acepta excusas, no acepta excusas. Así que aprovecha, te invitamos. Soy el pastor Anthony Sandoval, quiero orar por ti, porque si tú te has unido a esta palabra, en este momento van a haber milagros. En este momento la gloria de Dios va a caer sobre tu vida. En este momento la unción de Dios empieza a sentir un poder ahí ahora, en el nombre de Jesús. Prepara ahí, cierra tus ojos y levántame una mano en señal de que estamos unidos y de acuerdo. Ahí cerrado tus ojos y una mano levantada. Padre, en el nombre de Jesús. Señora, ahí hay gente que en este momento está diciendo: ya no quiero este vicio. En este momento, en el nombre de Jesús, eres libre del alcohol. Ahora, en el nombre de Jesús, se acaba ese alcoholismo, como se acabó en mi vida cuando me uní a Jesucristo. En el nombre de Jesús, por unirte a esta palabra, unirte a la fe en la palabra de Dios en Dios, ahora eres libre. Tú que dices: ya no aguanto estas drogas, lo he vendido todo, lo he perdido todo, he vendido terrenos, he vendido casas, he perdido mi familia. En este momento que te estás uniendo a esta palabra, recibe libertad en el nombre de Jesús. Nunca más ese vicio, nunca más.
libre en el nombre de Jesús. Se va la unción, la gloria de Dios está llegando ahí. El poder de Dios está haciendo maravillas en este momento, en el nombre de Jesús. Aquellos que dicen, ¿y qué hago con esta enfermedad? ¿Qué hago con este problema? En este momento, en el nombre de Jesús, recibe tu milagro de sanidad. Esa diabetes se tiene que ir porque te uniste al cuerpo de Cristo, te uniste a la palabra sana. Solo envía la palabra y mi siervo sanará, dijo el centurión, porque él se unió a Jesús y esa palabra que soltó Jesús sanó al enfermo, y por eso muchos en este momento están siendo sanos en el nombre de Jesús. Muchos que tenían problemas en el hogar, jóvenes que se fueron de casa, ahora vuelves a casa en el nombre de Jesús. La unidad provoca bendiciones. Has caído en las pandillas, en maras, en problemas, en grandes situaciones. Has caído en la cárcel, has pasado cosas difíciles porque has estado dividido, separado de tus padres, que son autoridades. Vuelve a casa en el nombre de Jesús. Mujer que dices, mi esposo se fue con otro, en el nombre de Jesús, ese hombre va a volver. Porque la unidad es conforme la voluntad de Dios, no la que nosotros queramos. Así que en el nombre de Jesús, Dios amado, oro para que en San José Pinula se una a un mismo Dios, a un mismo Padre, a una misma fe, a un mismo Espíritu, un Señor, un Espíritu, el Espíritu Santo, la fe en Jesucristo, porque confesamos que Jesucristo es Rey, Señor y Salvador de San José Pinula, de Guatemala y de las naciones. Así es que en el nombre de Jesús he orado por tu vida, y por cuanto te has unido ya en pensamiento, las bendiciones empezaron a ocurrir y van a haber muchas más la próxima semana, jueves 18 y viernes 19. Recuerden, Auditorio El Alfarero, convención ministerial, el poder de la unidad. No te lo pierdas, llama a tus amigos, ven con la familia, ven a este lugar. Pastor, te invito, pastor, invito a la gente, porque ese es el deseo de Dios. Recuerda que Jesús murió por todos. Jesús es el mismo. Ese es nuestro Salvador. Por lo tanto, ven y recibe tu bendición. Así que Dios les bendiga. Gracias por sintonizar este programa. La paz del Señor esté con todos ustedes. Bendiciones. De vida están brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Dios les bendiga. Estamos invitándolo a Congreso Ministerial, el poder de la unidad. Este es el tiempo donde la iglesia debe estar unida, todo el cuerpo de Cristo, porque ese poder nos va a hacer conquistadores, aparte de que Cristo ya viene. A realizarse jueves 18 y viernes 19, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Donde en Auditorio El Alfarero, en la Sexta Avenida 729, zona 1, El Chorrito, en San José Pinula. Varios siervos del Señor van a estar predicando, como el apóstol Mario Guerra, el evangelista Edgar Lima, pastor Carlos Reyes, pastora Miriam Santo, pastor Anthony Sandoval, y así todos los ministros de Ministerios Casa de Fe que van a estar compartiendo en este congreso. Así que no pierdas tu bendición. Te esperamos.